Buenas noches para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Agenda Abierta y en esta ocasión junto al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Pereira, gracias por estar aquí, buenas noches y bienvenido. Un placer, realmente siempre es un placer estar en esta ciudad, en esta bonita ciudad, en este lugar. De recorrida, lo hemos comentado con invitados anteriores, un enero muy atípico, ¿no? Porque estamos de cara a las primarias o a las internas. ¿Cómo se mueve una fuerza política de cara a una elección que define tanto, ¿no? Sin ir más lejos, los precandidatos o la fórmula de precandidatos. Y comienzo preguntándole, hay legisladores, se hizo una encuesta recientemente, que están a favor de que sean obligatorias las internas. ¿Qué piensa Pereira? Estoy de acuerdo. Es demasiado importante la política para que todos no participemos en la decisión de quién va a ser nuestro presidente. Probablemente en esta interna se elija el presidente o la presidenta de los uruguayos. Yo soy de los que creo que quien elijan los uruguayos como candidato a la presidencia del Frente Amplio va a ser el futuro presidente del Uruguay. Entonces es lo suficientemente importante como para trabajar activamente en que haya una enorme participación. Y el mejor mecanismo que ha encontrado Uruguay para participaciones masivas, incluso más masivas que en el resto del continente, es que las elecciones sean obligatorias. O sea que usted está a favor que las internas... Yo creo que esto fue una falla de la reforma del 96, como tuvo varias, y bueno, que en algún momento habrá que enmendarla. Pero no es un problema de los legisladores, porque es un problema del sentido común. Si usted con la interna va a elegir el candidato que luego va a disputar como candidato único a la elección a presidente, que es obligatoria, debería ser toda la línea electoral obligatoria, ¿no? Como lo es luego el balotaje. No se dice la nacional es obligatoria, el balotaje es voluntario. El balotaje vuelve a ser obligatorio. No se entiende por qué acá quedó descolgado la elección interna no obligatoria, porque elige el presidente. O cualquiera sea el partido que gane, elige el presidente. Entonces no debería quedar entre menos uruguayos que luego los que eligen el presidente directamente, ¿no? Usted lo mencionó, apenas se defina, ya habrá una fórmula. En ese momento, ¿es excluyente que esa fórmula se conforme con quienes están hoy en la precandidatura o aquel que gane puede traer una compañera o compañero de afuera? No, la fórmula la elige el Frente Amplio. Eso no quiere decir no conversar con los candidatos, ni con las candidatas. Creo yo que una virtud que han tenido el Frente Amplio, pero también los candidatos y candidatas del Frente Amplio, es que todos aceptaron ser parte de la fórmula en el caso que no les toque ser candidato a presidente. Entonces ya hay de pique 4 compañeros que colocan sus nombres para ser vicepresidente o presidente en el caso que sean electos. Y esto en sí mismo es un valor agregado. Lo otro es que el Frente Amplio haya decidido esa misma noche votarlo en la mesa política, buscando amplios acuerdos, con 2/3 de los votos, pero yo diría hoy que puedo garantizar que el Frente esa misma noche va a dar la fórmula presidencial. Y no exclusivamente con los 4 que están hoy en carrera. No tiene por qué ser, pero vamos a construir la fórmula más potente para que el Frente Amplio gane la elección. El Frente Amplio tiene un gran programa que fue elaborado durante un año por más de 1000 académicos, científicos, gente vinculada a los derechos humanos, al ambiente, a la producción agropecuaria. Es decir, se colocó mucho cerebro, mucha cabeza, mucha inteligencia para la elaboración del programa. El programa luego fue sometido a un congreso de más de 2000 delegados, pero en el que discutieron cerca de 20.000 personas. Y tuvo un conjunto de valoraciones, agregados, mociones que se votaron. Ahora tenemos un programa sólido en lo económico, en lo social, en lo cultural, y objetivos claros: la eliminación de la pobreza infantil, la cultura como elemento de pública felicidad, tanto la territorial como la artística, un aporte a la juventud, el trabajo como herramienta de inclusión, pero al mismo tiempo el cuidado ambiental, es decir, una transición ecológica justa. Hemos colocado prioridades claras. Queremos que el Uruguay sea más rico y al mismo tiempo que distribuya mejor. Y en estas lógicas tenemos que tener un conjunto de políticas públicas claras.
compañeros y compañeras, es decir, una fórmula electoral para llevarla adelante, la campaña. Porque también los candidatos deciden una parte de la campaña. Y un frente amplio sólido, con 100 comités más de los que tenía hace 5 años, y con una intención de voto 12% más fuerte, 12 puntos más fuerte que la que tenía hace 5 años en el mismo momento. Esto es un punto de partida sin duda inmejorable. Nadie nos perdonaría si no hacemos las cosas lo suficientemente bien como para construir una mayoría que saque del gobierno y que coloque nuevamente al Frente Amplio, porque han hecho realmente un gobierno donde no ha pasado prácticamente nada, salvo cosas que tienen que explicar y que aún no han explicado, ¿no? Pereira, yo entiendo que con esto es hacer un poco de futurismo, pero muchas veces de eso se trata la política también, avisorar cosas que pueden llegar a pasar en un futuro. ¿Usted considera que los 4 precandidatos llegan a la interna o se baja alguien antes? Yo no lo sé, hasta ahora están los 4 y yo trabajo con certezas, ¿no? O sea, planifico y trabajo con certezas. Los 4 candidatos van a hacer sus propias campañas, el Frente Amplio va a hacer una campaña general, que el concepto es: el Frente Amplio es mi candidato, pero que luego tendrá una consigna específica y que intenta mejorar sustancialmente la participación, por lo que hablamos en el principio, de lo que fue la elección 2019. Bueno, ahí interna. Ahí voy. Lo de generar o establecer, mejor dicho, la fórmula esa misma noche, ¿es no incurrir en errores pasados? Sí, claro. Nosotros hicimos un congreso de autocrítica muy potente, antes de que yo asumiera la presidencia. A mí ahí me proclamaron candidato a la presidencia. Y el Congreso fue claro, en el sentido de que nos habíamos divorciado de la gente, que habíamos tenido problemas en el diseño, sobre todo en la forma, ¿no?, de cómo se eligió la fórmula, que habíamos tenido problemas de contacto con la sociedad, es decir, con el bloque social del Uruguay, con lo que compone la sociedad en el Uruguay. Sí, claro. Y a partir de ahí iniciamos una fase que se llamó el FAT Escucha. Una de las 3 preguntas que hacíamos en el FAT Escucha para saber qué opinaba la sociedad es por qué perdió el Frente Amplio. Y tuvimos 1.800 reuniones. ¿Y por qué? ¿Por qué perdió las 1.400 reuniones nadie nos dijo: no les respondo? Y nos respondieron temas de seguridad, nos respondieron que no escuchábamos suficiente, ¿Le nos respondieron que teníamos cierta soberbia. ¿Tema candidato, Pereira? Y en algunos casos nos respondieron temas no candidato, sino cómo se eligió la fórmula, porque el candidato lo elige la gente, ¿no? Bueno, está claro, pero le iba a preguntar, o venía de la mano esto con la pregunta de Martínez de vuelta en la contienda política. ¿Es algo atractivo para el electorado? Yo no conozco a Martínez en el año 87, o sea, con relación a la sociedad uruguaya o a una parte de la sociedad uruguaya y de los frente amplistas tengo enorme ventaja. Lo conocí escribiendo libros sobre ciencia y tecnología en el PIT-CNT. Martínez es un cerebro de la política uruguaya. No necesariamente es un buen debatidor, no necesariamente generó un debate potente, pero es un gran político. Subestimar a Daniel Martínez es no entender que la política tiene distintas variables y que no todos servimos para todo en la actividad política. Él fue un gran ministro, él fue un gran director de ANCAP, presidente de ANCAP, él fue un gran intendente de Montevideo. Desde mi punto de vista hizo un conjunto de obras estratégicas para Montevideo y con visión de futuro. Y luego en la campaña electoral tuvimos problemas, pero vamos a ver, el principal problema era nuestro punto de partida. El Frente Amplio inició esa campaña electoral con una intención de votos como si fuéramos hoy 30%. Hoy inicia con una intención de voto entre el 42 y 45%. Entonces son puntos de partida diferentes. Nosotros hoy tenemos que solidificar el 40 y pico % de adhesiones y crecer. Ahí teníamos que llegar primero al 45% o el 46%, que era lo que se precisaba para tener garantías de que el Frente Amplio podía ganar en segunda vuelta. Y no lo logramos. Es decir, me parece que construir la idea de que perdimos porque teníamos un mal candidato, perdimos por un conjunto de factores. No porque teníamos un candidato que no daba la talla. Entonces, yo lo que le digo es, cuando uno habla de Daniel Martínez, tiene que hablar de toda la faceta de Daniel Martínez, y Daniel Martínez es un compañero muy potente. Usted mencionaba este concepto
que lo voy a traer nuevamente, la pública felicidad. Y sin querer entrar en un terreno filosófico, bajarlo a la política, y es interesante planteárselo al presidente de una fuerza política. ¿Dónde considera usted que está la felicidad de la gente? ¿O cómo la política o un futuro gobierno frente amplista puede hacer feliz a la gente? Mi madre ayer hubiera cumplido 80 años. Y yo donde mejor la recuerdo es en mi niñez. ¿Por qué la recuerdo en mi niñez? Porque me leía cuentos, me los entonaba, me arropaba antes de dormirme, me curaba si estaba enfermo, me llevaba al médico, me llevaba a un parque de diversiones aunque no tuviera plata y a veces probablemente sacándose cosas de ella me pagaba una vuelta en la calecita, me invitaba a soñar, me hizo ir al teatro, me enseñó lo que era el ballet, me enseñó lo que era la cultura como felicidad de las personas, me enseñó a compartir, era capaz de llevar 5 o 6 amigos a la playa para que estuviéramos acompañados, mi hermano y yo. Me enseñó lo que la felicidad no es una cuestión solo económica, que es necesario tener aspectos resueltos como la alimentación, como tener una casa, como tener los servicios públicos, pero que es necesario acceder a un nivel cultural, leer libros, procesar información, poder redactar, poder decir lo que uno sienta. De última, la pública felicidad no es solo un aspecto económico, pero también tienen que resolverse cuestiones económicas. Las personas son felices si acceden a niveles culturales adecuados, pues si pueden disfrutar de una obra, si pueden disfrutar de un recital. Imagínense la felicidad de los uruguayos el día de los 300 años de Montevideo. Imagínense ayer el recital de Drexler en Atlántida, lo que implica para la sociedad canaria, y ahí deben de haber llegado gente de todo el país, ¿no? Y recitales de ese tipo son parte de la pública felicidad. ¿Es todo? No. Pero la felicidad son momentos, y hay que darle a la gente la posibilidad de que tengan momentos de felicidad. Lo primero es que no puede tener la angustia de que los hijos no tengan todas las comidas, como pasa en una buena parte de la niñez uruguaya. 2 de cada 10 niños uruguayos son pobres, es decir, tienen alguna necesidad básica no satisfecha, insatisfecha. Bueno, acá hay un tema de la felicidad. Esos niños difícilmente accedan a la lectura de un libro antes de dormirse. Entonces hay que construir condiciones, porque la madre muchas veces no sabe leer o el padre no sabe leer, y hay que darle herramientas a esas familias para que esos niños puedan soñar. Porque la gran revolución de la felicidad es cuando la gente ama, cuando la gente quiere, cuando la gente quiere cambiar, cuando la gente quiere construir una sociedad igualitaria. Yo estoy convencido que las sociedades generan pública felicidad cuando generan condiciones igualitarias. Cuando el que gana más en relación al que gana menos no tiene una brecha tan insultante como a veces tiene en el mundo y particularmente en este caso en Uruguay. Pereira, hacemos una pausa, ¿le parece? Con mucho gusto. Tanda y enseguida regresamos con más Agenda Abierta. Hace años que en Canelones levantamos la bandera de hacer las cosas bien. Y para eso es fundamental atraer más inversiones, impulsando nuestro comercio, la producción de alimentos, la industria y los polos logísticos. Canelones también crece gracias a su gente y su compromiso. Por eso somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Avanzamos con esta Agenda Abierta y el tema que le traigo es seguridad pública. Uno a veces y a esta altura ya casi siempre, un día sí y otro también, tiene encuestas a la vista. Encuestas sobre los precandidatos, encuestas sobre los partidos y encuestas sobre
las preocupaciones de la gente, las inquietudes, y ahí está la seguridad. Y de hecho usted en el tramo anterior me decía, a nosotros nos respondieron con el FAT Escucha, uno de los temas por los cuales no renovamos la confianza con la gente es la seguridad. ¿Qué evaluación realiza hoy de la gestión de este tercer ministro del Interior? Bueno, lo que la gente plantea es que tiene miedo. Y el miedo no se resuelve con palabras, el miedo se resuelve con políticas públicas vinculadas a la seguridad y vinculadas a políticas sociales compensatorias que rompa el círculo negativo que estamos teniendo en Uruguay. En Uruguay casi todos los días alguien muere asesinado. A veces son 2 o 3, algún día puede pasar que no. Este es un número enorme para América Latina, que nos coloca en los peores lugares de América. Es horrible para el Uruguay, pero sobre todo es horrible para la gente que luego cuando sale a la calle tiene miedo que le pueda pasar algo. Tenemos un nivel de violencia alarmante y tenemos un problema con el narcotráfico, que quedó claramente evidenciado en los cargamentos que llegan a Europa. Entonces, digamos, ¿cómo se enfrentan los problemas más graves de seguridad que tienen que ver con los homicidios, con las rapiñas, con el narcotráfico, con la convivencia en cada uno de los lugares donde nos toca convivir? Es parte de las propuestas que va a hacer el Frente Amplio. Pero es consciente el Frente Amplio que si se quiere resolver el tema tiene que haber una política de Estado. Bueno, y que en algún momento hay que construirlo. Pereira, ¿hay un proceso de madurez política como para hacerlo esto, para firmarlo? Bueno, hoy hay algunas ventajas. Porque sí. el actual gobierno de coalición invitó al Frente Amplio a sentarse en la mesa. Sí, pero invitó a un... Y el Frente estuvo y se levantó y se fue. Pero te invitaron a negociar algo que luego no se negociaba. O sea, el formato del diálogo era: los partidos se entregaban las propuestas y el Frente Amplio nunca se fue. El Frente Amplio terminó el diálogo. No firmó el documento. ¿Por qué no firmó el documento? Porque esta es la verdad que hay que decirle a la gente. El gobierno tomaba las propuestas de todos los partidos, no solo el Frente Amplio. Yo escuché al asesor Sanjurjo decir que va a llevar adelante 7 propuestas que el Frente planteó allí en ese documento. Se llevaba las propuestas y devolvía de 60 y pico de propuestas, volvió con 15. O sea, 45 las eliminó sin ningún diálogo. Las eliminó. Sobre esas 15 colocó la redacción que el Ministerio entendía pertinente. Cuando se intentó, no solo por parte del Frente Amplio, de otros partidos, ver si se podía discutir el contenido, era firmar o no firmar. ¿Usted cree que eso es un diálogo? Ese no es un diálogo. Igualmente el Frente Amplio dejó constancia de que si alguna de las propuestas que estaban formuladas en ese documento se presentaban en el Parlamento con financiamiento, las votaba. Y no se presentó ninguna, ni una sola. Entonces, digamos, no hay que hacer que se conversa, hay que conversar. Y si usted quiere negociar conmigo, yo vengo del palo de la negociación, he negociado toda mi vida, desde que tengo uso de razón estoy negociando. Tenemos que cerrarnos en un cuarto y discutir hasta llegar a un acuerdo. Y conversamos y vamos y venimos, y hay un momento en el que se llega a un acuerdo. Yo de pocas reuniones me he ido sin un acuerdo, de muy pocas. Y luego ese acuerdo hay que defenderlo, cada uno en su lugar. Yo en mi partido, el que va por el gobierno, su gobierno. Pero usted dirá, no lo firmó el Frente Amplio. Pero este es el engaño que le hacen a la gente. No lo firmó el Frente Amplio, no lo firmó Cabildo Abierto, no lo firmó el PERI y no lo firmó el Partido de la Gente. ¿Qué le quiero decir con esto? No lo firmó la mayoría del Parlamento. Esto la gente lo tiene que saber. De lo contrario, repiten algo que dice Sanjurjo, que parece real, pero no lo es. Hoy hay 2 propuestas encima de la mesa. Claramente, seguramente usted la sabe, por un lado el allanamiento nocturno y por el otro los militares en la calle que plantea el precandidato nacionalista Jorge Gandini. ¿Tiene una opinión formada sobre estos 2 tópicos? Los allanamientos yo creo que hay que discutirlos, pero si pensamos que esa es la solución al problema de seguridad, estamos fritos. En ninguna parte del mundo los allanamientos nocturnos resolvieron los problemas de seguridad. A veces los complicaron, porque la noche es compleja. La noche es muy compleja. Cualquier policía que trabaja en la noche se lo va a decir a usted sin necesidad de precisarme a mí.
Había una formulación hecha por dos diputados que no eran del Frente Amplio, uno es el diputado Luz y otro el diputado Subía, que planteaban interpretar qué se consideraba hogar, y en aquello donde no se consideraba hogar, poder, como en cualquier lugar, intervenir. Bueno, eso podría haber sido una solución, pero se va por la vía de reforma constitucional, y es una vía, me parece a mí, totalmente inadecuada, pero tienen derecho a hacerla. Digamos, lo que no hay que discutir son los derechos, tienen derecho a hacerla. Y es un tema que el Frente Amplio lo va a procesar en su momento, pero siendo consciente que es la solución. Y la otra, los militares te lo hacen saber, que ellos no fueron formados para la seguridad interna, que ellos fueron formados para la seguridad nacional. Entonces, no es un problema de lo que yo opine, los militares te lo hacen saber. Entonces, cuando se hacen campaña, que vamos a sacar los militares en la calle, gobernaron 4 años y no lo sacaron, ¿usted les creería? Porque si 4 años fueron gobierno y no lo sacaron, es porque tomaron una decisión de no sacarlos. ¿Y por qué lo sacarían después del 4.º año, o en el 6.º año, o cuando gane alguien distinto a la calle? ¿Por qué no lo hicieron ahora si era la lógica de la seguridad? ¿Usted le creería a los que le dijeron que con la LUC se resolvían todos los problemas de la seguridad y se acababa el recreo y se aprobó la LUC? No la pudimos suprimir y los problemas de seguridad están más graves que nunca. Aparecen cuerpos calcinados, cuerpos descuartizados, cuerpos que fueron intentados desaparecer. Digamos, entonces estamos ante un problema grave y no debería ser el tema de seguridad botín electoral, pero como ya ve, es parte del botín electoral y el Frente Amplio tiene que ser consciente que esto está colocado en la agenda y tiene que, como lo hace en su programa, colocar propuestas claras, ¿no? Y bueno, cuando estén terminado la redacción del programa, que está en la etapa final, hoy estuve con Ricardo Ehrlich un rato largo trabajando, están terminando la redacción, la gente va a poder leer. En seguridad, ¿qué va a hacer el Frente Amplio de esto? En política económica, ¿qué va a hacer? Esto. En políticas sociales, esto. Entonces, de alguna manera, cuando uno fija líneas claras hacia dónde va el país, quedan los dos modelos de país claramente claros, ¿no? Hay dos modelos de país. No hay enemigo. Enemigo en el Uruguay no hay. Alguna persona de la política ha intentado generar esta tensión. Pero yo hablo con la calle, hablo con Iturralde, hablo con Sanguinetti, y no ahora, he hablado siempre. ¿Y qué actores y a ellos los conozco buscan generar brecha? Yo no los voy a nombrar porque después empiezan con un debate que yo no quiero dar. Porque yo quiero debatir con la gente que debate política. Yo con la calle debato política. Y a veces brusco y yo a veces, casi nunca, pero a veces puedo hacerlo. Pero debato ideas. No debato sobre quién es más radical, porque eso ¿quién lo define? ¿Cómo se define eso? Porque si la radicalidad tiene que ver, como por ejemplo, cuando dijo Tabaré Vázquez, voy a mover hasta la raíz de los árboles, y eso implicaba el plan Ceibal, y internet en las escuelas, en los liceos, un plan estructurado para que la nueva tecnología implicara elementos para la educación del futuro, yo ahí estoy con mover la raíz de los árboles. Si usted me dice vamos a ser radicales en eliminar la pobreza infantil, radicales. Pero vamos a trabajar. Usted tiene mucho tiempo en esto. Usted me conoce hace años. ¿Alguien me puede calificar de radical sensatamente? No. Pero hay una política orquestada, armada, organizada, pensada comunicacionalmente para que muchos miembros que actualmente están en el gobierno repitan la misma canción. Y la verdad... ¿Y cómo controlar, siendo presidente de una fuerza política, cómo controlar, como se dice en términos futbolísticos, que no entren? No, Porque si hay alguien que dice, acá hay un alambrado, de este lado estamos los buenos y de aquel lado están los malos. Es que no hay eso. ¿Cómo controlar a los integrantes de la fuerza política a que no tuiteen en respuesta a... o al electorado, ojo. Yo creo porque que... se ha hablado mucho de que esta campaña va a ser muy fuerte, muy agresiva, de confrontación, de noticias falsas. ¿Usted cree que va a ser así? Bueno, depende de quienes hacemos política.
Por si eso es mismo por le mí, pregunto. no. Bueno, pero yo no estoy dispuesto a mentir. Convencer para que se mantenga. No estoy dispuesto a mentir para ganar una elección. Ni estoy dispuesto a que el Frente Amplio mienta para ganar una elección. Sí estoy dispuesto, creo que eso es atreverse a decir la verdad. Y sí estoy dispuesto a que si hay un escándalo, escandalizarme. Y que la sociedad se escandalice. Pues tiene que pasar. Si no, vamos tomando las cosas como normales. No es normal que un asesor del presidente le pida, rompa un expediente. No es normal. Es un escándalo. Hay que escandalizarse. No es normal que un ministro le pida a la subsecretaria H, el ministro Bustillo, que pierda el celular. Hay que escandalizarse, porque es un escándalo. No es normal que haya procedimientos de distinto tipo, en el caso Astesiano, que usaran la videovigilancia para seguir civiles, entre ellos 2 senadores. Eso es atacar a la política en sí mismo, estructuralmente. Ahí hay que escandalizarse. Bueno, luego, ¿vale mentir para ganar una elección? No vale. ¿Vale colocar una foto falsa, como nos han hecho muchas veces? No vale. ¿Vale perseguir a una persona en su vida privada? No vale. Entonces, si la discusión es de ideas, coloquémoslas en el campo de las ideas. Pero cuando escasean ideas, ¿qué es lo que sobran? Insultos. Porque, digamos, ¿dónde están hoy el programa del Partido Nacional? Usted ya pudo acceder al programa del Frente Amplio, que luego tuvo agregados, modificaciones, pero usted ya pudo leerlo. ¿Dónde se puede acceder al programa del Partido Nacional? ¿Dónde se puede acceder al programa de la coalición, si es que va a haber coalición? ¿Dónde se puede acceder al programa hoy del Partido Colorado? Yo no sé. El único partido que hoy tiene programa es el Frente Amplio que yo conozca, salvo que hayan discutido entre pocos y no lo hayan publicado. Pereira, ¿hay que escandalizarse por el caso Casás, la diputada? Bueno, siempre hay que saber qué pasó. El Frente Amplio procesa los temas. Si hay una denuncia, las procesa. Desde que nosotros asumimos la presidencia, no hay ningún caso que no se haya procesado y que no se haya tomado una decisión. Es un comité de conducta política. Y lauda conductas políticas. ¿Se toma nota y hay de un este tipo protocolo de Digo, violencia de género. Bueno, se toma nota de este tipo de la cosas. sociedad uruguaya tiene que cambiar su masculinidad. Los hombres tenemos que cambiar nuestra masculinidad. A ese punto quiero llegar, pero no, acá no lo que está, abro paréntesis. Acá el tema lo que está es en el Pereira. Tribunal de Conducta y en la justicia uruguaya. Y en los 2 ámbitos confío mucho. Yo confío enormemente en el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Porque tiene hombres y mujeres sólidos, formados en el feminismo, muchas mujeres formadas en el feminismo, que pueden laudar estos temas con tranquilidad, con sobriedad, porque tienen mucha experiencia. Lo que laude, yo lo respeto enormemente. Y luego hay un poder judicial, que verá que laudan el tema. ¿El Frente Amplio lo va a laudar el tema? Cuando haya un informe del Tribunal de Conducta Política, que es probable que sea en marzo, lo va a laudar. Quiero ahondar en ese concepto de masculinidad que es bastante interesante, pero antes, hubo un hecho que, y usted bien lo sabe, cada vez que termina un año, se habla de los principales temas. En el 2023, en todos los medios informativos, estuvo el caso Penades encima de la mesa. Fue de las cosas más graves. Yo escuché y entrevisté a Romina Celeste, que en algún momento dijo, acá todos lo sabían. Y el sistema político miró para el costado. Yo no lo sabía. Yo la pregunta que le hago es, ¿hay una manera de evitar esto, Pereira? Bueno, Digo, lo porque primero es tranquilamente no... el Frente Amplio puede tener a alguien en sus filas o en sus listas y no saber Primero que no cometía dando, este tipo de aberraciones. Primero no dando por bueno que cuando se dice todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo sabía. Yo pregunté a los senadores del Frente Amplio, que es el lugar donde se trabaja, si lo sabían. Claro, que era compañero, ¿no? Sí. Y no lo sabían. Es más, era de los senadores con los que el Frente Amplio tenía mejor capacidad de diálogo y confianza para conversar y acordar eventualmente cuestiones que luego se votaron. Porque, digamos, las noticias en el Parlamento son cuando los partidos votan distintos, pero en este periodo hubo un conjunto de proyectos de ley que todos los partidos votaron. Un conjunto importante. Entonces, digamos, él era un hombre de diálogo con el Frente Amplio, cometiendo esta cantidad de delitos que fueron los que se pudieron constatar, que tienen que ver con abuso sexual infantil, promesa de remuneración, violación a menores de edad, adolescentes o niños,
claramente perdió absolutamente la confianza del Frente Amplio, pero además dañó lo que es la política en el Uruguay. La dañó enormemente. Y abusos de este tipo no deberían de tener matices. Y ahí hubo errores de... ¿Tienen una vacuna para...? No, vacuna no tienen, lo que tienen que tener claridad. Si hay una denuncia, cualquiera sea, lo primero que hay que dejar es que se procese adecuadamente, como estamos haciendo nosotros en las denuncias que tenemos. ¿Por qué no opinamos? Porque estamos dejando que se procesen en nuestros organismos de conducta y en los organismos jurisdiccionales, en la justicia. En este caso, tanto el presidente de la República como quien era ministro del Interior, Heber, que ni más ni menos que quien asiste a Fiscalía, tomaron partido por Penades. Y todavía no le han pedido disculpas a las víctimas. Y ahí le creyeron más al victimario que a las posibles víctimas. Yo entiendo que alguien crea en su amigo, en su fuero íntimo. Lo que no entiendo, que gente con poder diga estas cosas, porque luego pesa en los lugares, pesa en cualquier lugar. De la misma manera que no logro entender cómo no se han posicionado claramente sobre Pereira, otra falla. Antes de la pausa le pido encarecidamente el concepto de esa masculinidad que hay que cambiar en la política uruguaya, porque hoy hay una cuota de género, hoy hay precandidatas en casi todos los partidos, exceptuando el Partido Colorado, corríjame si me equivoco, porque bueno, Cabildo tiene un solo candidato, Partido Independiente también, pero en el resto hay precandidatas. ¿Qué más hay que cambiar? No, nuestra forma de actuar, nuestra forma patriarcal de vivir, nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de golpear mesas como si se tratara de una batalla, una discusión política, es de ideas, es de conceptos. Si yo viniera al canal y le pegara con un vaso en acá, usted me dice váyase. Bueno, eso en la política debería de ser similar. Y también la subestimación sobre la inteligencia de las mujeres políticas, que es absurdo, porque si las mujeres tienen más educación formal, más educación universitaria, más educación técnica, más posgrado, no sé cómo la síntesis va a ser que haya varones más capaces. No, hay una sociedad que privilegia a los varones en la política, y yo soy uno de ellos. Ahora, ¿asumir eso significa que yo no tengo que hacer política? No, pero que tengo que respetar y cambiar mi manera de actuar en el hogar, con mi familia, con mis hijas, o con mis hijos, con mis compañeros, en el Parlamento, y que la política sea un lugar donde se pueda discutir con dureza, pero sin violencia. La dureza entendida como violencia es prácticamente, está perimida en el mundo y debería estar perimida. Si queremos ser un poquito mejores como seres humanos, si queremos efectivamente cambiar la política. Digamos, es más fácil insultar que discutir. Es más fácil descalificar que discutir. Pero lo realmente sano es que las discusiones políticas sean de conceptos y no de ataques personales, no de agravios. Digamos, a mí me pasan cosas que la gente tiene la idea de que yo no puedo ir a una playa. ¿Entendés? Yo vengo al Fortín de Santa Rosa que tengo 8 años. Y me ven en el Fortín y me sacan una foto, pero escuchá, el Fortín era el Fortín. Había 8 casas en el Fortín cuando yo empecé a venir ahí. Lo que ahora es la zanja no tenía pasto. Y ahora tiene árboles de 20 metros, de 15 metros, de 8 metros. Entonces, digamos, la gente ha perdido la lógica de entender quiénes somos. Somos seres humanos, los que hacemos política, los que alguna vez fuimos sindicalistas, somos trabajadores igual que cualquier otro, vamos a una playa como cualquier otro, caminamos por la Rambla como cualquier otro, y en el Uruguay, por suerte, eso se puede hacer. Entonces, también nos tenemos que respetar en la fase personal. No es lógico que digan de mí cosas que no son ciertas, porque eso afecta a mi familia. Pero bueno, en el fondo todos nos vamos acostumbrando. Ahora, acostumbrarse a lo malo tiene lo peligroso de que todo replique lo malo. Acostumbrarse a las salidas violentas, virulentas, un día contra la justicia, otro día contra la fiscalía, otro día contra los abogados. Es una forma de hacer política que más allá o más acá va volviendo mala la política, va volviéndola de mala calidad. Yo entiendo que la formación política requiere no solo de conocimientos técnicos, también requiere de saber negociar, de saber conversar,
de saber hacer oposición. Ahora, si usted trae analistas del mundo y analizan la oposición de Uruguay, le dirían lo que dicen la mayoría de los analistas del mundo que vienen a estudiar las oposiciones en Uruguay, y en particular la del Frente Amplio. Son oposiciones responsables, con ideas, con denuncias en los ámbitos formales y en los ámbitos públicos. Entonces, digamos, estamos ante un partido que supo ser gobierno 15 años y que supo ser oposición responsable cuando le tocó. Pereira, breve pausa y seguimos. Con mucho gusto. Tanda y enseguida volvemos. Hace años que en Canelones levantamos las banderas de hacer las cosas bien. Y una de ellas es la de hacer más obras que nos unen y nos motivan a seguir construyendo entre todos un futuro mejor. Canelones no para de crecer. Y gracias a su gente y su compromiso, somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Y nos íbamos a la pausa con un organismo internacional, Pereira, y yo tengo otro para contarles, seguramente está al tanto. Hubo una ONG que habló de que Uruguay es el segundo país en América menos corrupto. ¿Qué le parece eso? Que es verdad. Pero tenemos que ser cero. Entonces, digamos, todos los yo soy parte de un sistema político donde muy pocas personas aspiran a ser ricos y donde los principales líderes, en el caso de nuestro partido, Mujica, dice: el que quiera venir a la política a hacer plata, mejor que agarre por otro lado. O sea, hay una exhortación de los partidos que este no es un lugar donde hacer dinero. Eso no quiere decir que no aparezcan en cualquier partido sesgos de corrupción, pero Uruguay no es un país que se caracterice por la corrupción en América Latina. Pero eso no hay que darlo por bueno para siempre. Hay que trabajarlo en los partidos. De hecho, hay un muy buen documento del Frente Amplio del Congreso de Rodney Arismendi que habla de los valores y de los principios del Frente Amplio para hacer política. Y eso también implica que errar implica reconocer. Y que reconocer implica curar. Y que curar implica construir organizaciones que tengan controles suficientes. Por eso, hablando de controles, ¿se concreta la ley de financiamiento? Yo espero que sí, yo que sé, los partidos de la derecha, por algún, no los partidos de la derecha, el Partido Nacional por algún motivo ha colocado obstáculos para que se votara. De hecho, votaron en diputados luego que acordó el Frente Amplio, Cabildo Abierto y el Partido Colorado. Sí, y ahí se sumó el Partido Nacional. Corríjame si me equivoco, fue el diputado Conrado Rodríguez, ¿no? Sí, señor. Y por el Frente Amplio, Mariano Tucci. Exacto. Y por Cabildo Abierto creo que fue Álvaro Perrone. Sí, si no me equivoco. Yo creo que sí. Porque hubo una comisión especial para el tratamiento. Bueno, después lo obstaculizaron en senadores. Bueno, esperemos que en el principio, que ahora cuando comience el último año del Parlamento, de esta legislatura, aprueben la ley porque es necesario. Es fundamental el financiamiento de los partidos y es fundamental controlar en qué se gasta. Es fundamental saber que el minuto de televisión vale lo mismo para todos. Es fundamental. Y esto en las declaraciones de la Corte Electoral de las elecciones anteriores no sucedió. Entonces, digamos, nosotros hasta podemos tener cara de bobo, pero bobos no somos. Entonces queremos reglas de juego claras, pero además queremos evitar que los financiamientos no sean claros para los partidos, porque eso nos produce esta situación de ser de los países menos corruptos en materia política. Entonces, digamos, hay que generar las condiciones para que la corrupción no entre a la política, para que ningún financiamiento contamine a la política y para evitar lo que Guartecha alguna vez les dijo a todos los partidos, que hay que evitar que el narcotráfico financie la política. Y esta es una forma clara. Pereira, ¿por qué usted mencionó hace cuestión de algunos días atrás nada más que hoy el Frente Amplio, si mañana fueran las elecciones, ganaba y ganaba con mayoría parlamentaria? Bueno, porque son los datos que evidencian... O sea, basados en encuestas.
No, encuestas sí. Yo visité el país en 7 oportunidades. Desde que empezó una campaña interna del Frente Amplio hasta ahora que empiezo la 8ª gira. En 7 giras uno va viendo el humor social, el humor político de la gente. No se olvide que antes de eso hice cientos de giras por el movimiento de los trabajadores. Entonces, creo conocer el Uruguay. Las encuestas además nos dan entre 43 y 45%. Y si mantenemos ese escenario y hay mañana el Frente 8 Amplio y mañana o el Frente 12% Amplio indecisos. y mañana el Frente Amplio es gobierno y con una mayoría parlamentaria. Yo le voy a plantear 2 de los temas que ha impulsado este gobierno. El precio de paridad de importación en el combustible y la transformación educativa. ¿Qué hace el Frente Amplio? ¿Los mantiene, los retoca, los elimina? Alguna vez deberíamos discutir qué fue la reforma educativa. Efectivamente, qué valores mejoró. Efectivamente, si las mediciones que hace el INED o las pruebas PISA dieron mejoras en los rendimientos. Bueno, yo le puedo responder que este es recién el primer año lectivo que va a comenzar con la transformación educativa. El 2023 se terminó con transformación educativa. El gobierno se lleva 4 años. Te mide el resultado del 4.º año del gobierno. Cuando está terminando el 4.º año del gobierno. El próximo termina. Digamos, si usted me pregunta, no se puede hacer ninguna reforma educativa sin maestras participando, sin profesores participando, sin académicos aportando. Esta es una premisa fundamental, con lo cual claramente estoy lo elimina, el Frente Amplio la elimina. El Frente Amplio estudiará y verá qué cosas son las negativas, pero está claro que lo va a hacer con participación de quienes están trabajando en la educación. No puede ser que en febrero los profesores no sepan cuántas horas van a trabajar este año. ¿Usted me entiende que esto es un problema de derechos? Hoy, una cantidad enorme de profesores, los que tienen interinatos o los que eligen horas cada año, no saben cuántas horas van a tener. No saben cuál es la calidad del trabajo en el que van a convivir. Bueno, esta es una transformación. Bueno, esto es daño a los profesores o profesoras. Si usted le pregunta a los profesores cómo ha sido el proceso educativo, o a las profesoras, por lo menos con los que yo hablo, ya tienen miradas muy negativas. Si usted mira el cuerpo técnico de la ANEP, los profesionales que llegan por concurso tienen una mirada crítica. Entonces, de alguna manera, lo que tiene que hacer el Frente Amplio claramente es llegar al gobierno a hacer transformaciones las que sean necesarias y efectivamente encauzar a la educación como elemento fundamental para la superación de los uruguayos y uruguayas. Pereira, ¿y el precio de paridad de importación del combustible? Pero yo no sé cuál fue, porque le recomiendan bajar y mantienen, le recomiendan subir, mantienen. ¿Cuál fue el precio de paridad? Que el combustible es más caro. Porque cuando a usted le decían que no iban a aumentar los combustibles, ¿usted le creería ahora si le dicen en el discurso, si gana el Partido Nacional, no van a aumentar los combustibles, no van a aumentar las tarifas? ¿Usted les podría creer ahora? Si gana Talvi, que finalmente ganó, junto con la calle va a haber 136 liceos y no encuentra ninguno, ¿usted les creería? Si les dicen que van a construir 50.000 viviendas, ¿usted les creería? Yo creo que era mucho mejor el modelo de fijación de precios de los combustibles por parte del Frente Amplio que el que utilizó el actual gobierno. Pero no quiere decir que haya que refundar todo. El Frente Amplio no es refundacional. El Frente Amplio llegó al gobierno y lo que creía que estaba bien lo mantuvo. O el Frente Amplio lo modificó. El Frente Amplio llegó al gobierno y las secretarias de los consejeros de primaria, digo porque es un lugar donde yo trabajaba, que eran del Partido Colorado, del Partido Nacional, pero que tenían un amplio conocimiento de la estructura, quedaron trabajando ahí. Y aprovechamos los mandos medios que tenían enorme experiencia para que le aportaran al Frente Amplio en el gobierno. Dejamos como director de la DGI al que era director de la DGI del gobierno de Valle, a Seinestadt, y hizo una buena tarea. Después decidió retirarse y es lógico. O sea, el Frente Amplio no es refundacional. Lo que el Frente Amplio promueve es una sociedad que al mismo tiempo que crezca distribuya,
La lógica de que los más infelices sean los más privilegiados nos persigue, no que los más infelices sigan siendo más infelices, no de que haya más cárceles y cada vez sean más infelices, no que las cárceles estén minadas de gente joven que cometió errores pero no tenemos mecanismos de rehabilitación. Es decir, hay que luchar contra estas injusticias. Es fácil, no es fácil, pero conviene un gobierno de izquierda que construye, o progresista, que construye estos cambios sociales, que conservar el herrerismo, que lo que ha hecho es mantener la distancia entre ricos y pobres y aumentarla, tener un país que ha crecido su riqueza en los últimos 4 años, pero tiene 42.000 pobres más de los que tenía, es decir, se concentró, les rebajó 45 jornales a los trabajadores. Usted imagínese que a un trabajador le diga que van a perder 15 días por año de jornales durante sus primeros 3 años. Bueno, eso le pasó a los trabajadores uruguayos, eso nunca lo van a recuperar, y en el mejor de los casos, en el último año del gobierno, los trabajadores van a ganar lo mismo que ganaban en el último año del gobierno Tabaré. Media década perdida. Usted se imagina que un trabajador cree que en 5 años va a mejorar su condición de vida. Bueno, se mantuvo. Los jubilados, los que ganaban 17.000 pesos en el gobierno Vázquez, hoy ganan 17.000 pesos. Entonces es duro, en términos reales, ¿no? Entonces, bueno, estas son las cosas que la gente ya no les cree, realmente no les cree. Toda la gente no, pero una parte importante, y nosotros creemos que eso se constituye en una mayoría. Hacemos una pausa, Pereira, con mucho gusto, y llegamos al bloque final. Tanda, enseguida regresamos. Hace años que en Canelones levantamos la bandera de hacer las cosas bien, y una de las más importantes es la de más limpieza. Y hoy, entre otros logros, somos el departamento que más recicla. Canelones también crece gracias a su gente y su compromiso. Por eso, somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Bueno, Pereira, recta final, ¿no? ¿Firmó por el plebiscito para la reforma previsional? Digo porque usted declaró que COSE, algo así como que casi lo convence, ¿no? No declaré eso, pero declaré que había una parte de los fundamentos de COSE que me llevaban a pensarlo. A pensar, firmar. A pensar si tenía que no o firmar. Mi posición es clara, y es más, fui quien la impulsé, que tiene que haber un diálogo en materia de seguridad social con trabajadores, jubilados, empresarios, académicos, expertos de la OIT y de otros organismos internacionales y partidos políticos para construir un consenso político y social que permita hacer una reforma 40 años para adelante. ¿No fue eso lo que promovió este gobierno? Bueno, yo creo que no. Bueno, según Saldain, según la calle, sin duda. Pero del proyecto de Saldain al que se aprobó, usted sabrá que hay un abismo. El proyecto que le llevaron al Frente Amplio a la sede no tiene nada que ver con el que se aprobó en el Parlamento. Pero el diálogo, ¿cómo fue? Un diálogo de expertos, no de partidos. Un diálogo con las organizaciones sociales, escuchándolas, no siempre tomándolas en cuenta o casi nunca tomándolas en cuenta. Y luego, por mayoría, recomendaciones. Eso no es un diálogo. Volvemos, esto es parecido a lo de Sanjurjo. Y no es que el Frente Amplio no dejó propuestas. En esa comisión de expertos que fue creada en la LUC, dejó un documento grande de diagnóstico y un documento grande de propuestas. ¿El Frente Amplio está preparado para hacer este diálogo? Está preparado. Y nosotros creemos que es el mejor mecanismo porque así lo entiende la OIT y porque así lo considera todas las transformaciones profundas que se tuvieron que hacer de la seguridad social en el mundo y que fueron exitosas. Este es el camino que yo hubiera elegido, que yo elegí.
el PIT-CNT en todo su derecho, con la independencia que tienen los partidos políticos, porque ya hay una cosa que quedó clara con este plebiscito, que tiene independencia, decidió que es el camino plebiscitario, es decir, dejar en la Constitución 3 aspectos. Bueno, yo creo que el camino más adecuado es el del diálogo. ¿Cuál es el argumento que me hizo pensar? Es el tema de la decisión del pueblo sobre los temas, ¿no? Que el pueblo decida sobre las iniciativas populares. Y bueno, eso es lo que estoy meditando. ¿Firmaría usted por una deuda justa? Así como está el proyecto, no. Como concepto en general, sí. O sea, el concepto de usura. Digo, para aquellos que por allí no están al tanto. Porque si yo le digo, ¿usted está de acuerdo? Digo, lo quiero contextualizar. ¿Usted está de acuerdo que no le cobran intereses? Deuda justa es lo que está impulsando Cabildo, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Pero eso es un término. Si usted me dice, ¿usted está de acuerdo con que las deudas sean justas? Yo le digo, totalmente de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo con el proyecto de Cabildo Abierto? Así como está, no. Y en el Parlamento, de hecho, se trabajó para ver si se podía alcanzar un acuerdo donde los intereses, muchas veces usureros, de quienes prestan, puedan ser limitados, que efectivamente no puedan hostigar a las personas que tienen deudas. Usted tiene una deuda y lo llaman, y lo llaman, y lo llaman, lo enloquecen. Eso no puede pasar en nuestra sociedad. O sea, generar lógicas que efectivamente vayan contra el endeudamiento interno de los uruguayos, sin duda estamos de acuerdo. Con este proyecto que presentaron, es un proyecto más electoral que otra cosa. ¿Hasta dónde tiene que interferir un gobierno, un Estado, en un relacionamiento económico? Lo que pasa es que no hay igualdad. Pero se lo planteó por lo de Minerva. Usted precisa 10.000 pesos para... Pero hoy hay preocupación en el sistema político uruguayo, usted lo sabe, por Minerva. Sostienen que si Minerva avanza en la adquisición de plantas frigoríficas, va a afectar la cadena productiva. Yo lo he escuchado, por lo menos, desde aquel que cría ganado directamente hasta el que va a comprar a la carnicería. ¿Es así, Pereira? Sin duda. Pero ¿y el Estado puede interferir en esto? Bueno, tiene que intentarlo. Tiene que intentarlo a través de la competencia. Porque usted es productor y el precio se lo fija el frigorífico. Sí. Si hay muchos compradores, usted negocia en distintas circunstancias. Si se va concentrando, ¿quién va a fijar el precio? El hegemónico. Entonces, digamos, yo no soy experto en el tema, pero he hablado con todas las asociaciones rurales del país, o federaciones, o sociedades de fomento, o productores de ganado. Y tienen claro que un lugar donde se concentre la industria es un lugar que complica al productor, al que cría el ganado, al que cría el ternero o al que lo engorda. Y si esto es así, todo el gobierno y toda la oposición tenemos que parar la oreja. Porque, digamos, la afectación de los productores es una afectación a nuestro sistema de producción nacional de uno de los productos que el Uruguay exporta al mundo. Entonces, la concentración en sí mismo es mala, es negativa. Cuando no se maneja con fines distributivos, ¿no? Políticas económicas, se ha hablado de impuestos sí, impuestos no, que los mantenemos, que los quitamos, que no descartamos ponerlos. ¿Cuál es la brújula en materia económica que tiene el Frente Amplio en su programa? Para distribuir hay que crecer. Y hay que crecer a tasas de más de 2%, hay que crecer a tasas de más de 4%. Y ese es un mecanismo de distribución. Y luego no quiere decir que no se puedan revisar cada una de las cargas impositivas que hay en Uruguay, cada una de las exoneraciones tributarias para ver si se están cumpliendo con lo que las exoneraciones se dan. Entonces, digamos, no es más impuestos o menos impuestos, porque esa es una discusión burda. Nadie se mutila la posibilidad de construir cargas impositivas. De hecho, usted habrá escuchado en la campaña anterior hablar pésimamente del IRPF y del IAS. ¿Lo tocaron? No. Sin embargo, ¿qué tocaron? Usted compraba con una tarjeta de débito en la carnicería, le descontaban 4 puntos del IVA. Y ahora le descuentan 2. ¿Me entiende? Entonces no es que no tocaron los impuestos, cambiaron la fórmula de cálculo del IRPF y eso supuso una recaudación de 80 millones de dólares. Tocaron los impuestos. Más disimuladamente, si usted quiere, sí, más disimuladamente.
y luego devolvieron esos impuestos a través del IAS y del IRPF. Entonces, digamos, es un instrumento de política económica al que ningún gobierno va a renunciar, pero somos conscientes que hay que hacerlo en forma generalmente acordada con la sociedad. Pereira ha dialogado, va a dialogar, está allí entre las posibilidades sentarse a charlar, por lo menos, no digo a negociar, con el movimiento Un Solo Uruguay. Sí, lo he hecho varias veces. Ellos hablan de mejorar la rentabilidad, digo bien, y también lo productivo, ¿no? La competitividad. Hablan en esos términos. Bueno, es que hay que pensar en un... Eso, claro, a eso voy. Lo que pasa es que nosotros no nos podemos quedar con la historia de Un Solo Uruguay, o cómo se inició, o cuáles fueron los planteos que generaron luego que muchos de los actores de Un Solo Uruguay terminaran en el gobierno, ¿no? Nosotros tenemos que ver a Un Solo Uruguay como un movimiento social que tiene un conjunto de ideas que vale la pena examinarlas, como uno examina las propuestas de otros sectores. Entonces, digamos, otras cosas son más discutibles. Si ellos dicen hay que poner los mejores en los cargos de gobierno, nosotros lo compartimos. Lo que creemos que los partidos ponen los mejores que tienen, y los que gobiernan en Uruguay somos los partidos, y usted no va a hacer un concurso para elegir ministro, ¿me entiende? Elige un ministro el gobierno que ganó. Bueno, eso es más difícil de entender, pero no quiere decir que no compartamos el concepto de que hay que poner gente preparada desde el punto de vista técnico y político para dirigir los ministerios, las empresas, las distintas direcciones. Lo compartimos. Lo que pasa es que el método tiene que ser de gente que efectivamente esté formada para la tarea, pero que al mismo tiempo entienda la política. Bueno, esto probablemente no sea el método de Un Solo Uruguay, pero es una cuestión que compartimos. Los más capaces para gobernar, pero el Frente Amplio lo hizo. Usted piense en el Dream Team del equipo económico del Frente Amplio 2005, 2019. Danilo, Mario, Vergara, Álvaro García, Pablo Ferreri, Valcorba, Polgar, Tavares. Piense este equipo, es un Dream Team. Ahí se podrían decir que estaban los uruguayos más capaces para llevar la política económica adelante, y probablemente. Danilo Astori fue el decano de economía más joven de la historia del Uruguay, y todos reconocen en Danilo Astori un hombre que cambió la economía política del Uruguay desde 2005 a 2019, que fue lo suficientemente influyente en el Uruguay para que toda la izquierda lo valore, más allá de los acuerdos y diferencias, y para que todo el sistema político haya hablado con sobriedad y con cierto cariño de Danilo. Bueno, si usted mira políticas sociales, y también colocamos lo mejor que tenía el Frente Amplio, Marina Arismendi, Ana Olivera, pero una cantidad de compañeros, Graña, Daniel Olesker. Si usted piensa en políticas de salud, Colorado Fernández, Marcos Carámbula, no es que nuestros compañeros, los más calificados, los que tenían mayor grado en la universidad, tanto en la forma educativa como en la acción política, aquellos que estaban en la acción cotidiana no ejercieron esos cargos. Entonces, si usted mira área por área, el Frente Amplio tiene elencos potentes. Ahora, usted pensará, pero esas personas ya son un poco más grandes, sí, pero hay generaciones nuevas que son hijos y formados por estas generaciones que están en condiciones de gobernar. Entonces, uno tiene esa tranquilidad. El elenco del Frente Amplio para llegar al gobierno es un elenco de primera línea, ¿no? Pereira, gracias por haber estado aquí. No, muchas gracias a usted, y si me permite un minuto, sí, por invitar a todos los habitantes del departamento. El 11 de febrero en el balneario La Paloma se celebra el 53 aniversario del Frente Amplio. Ahí va a haber una actuación, un espectáculo completo de Larguanoa Carrero y toda su banda, es decir, un espectáculo musical de gran nivel. El Zucará, la Palo Murga, que es una murga de La Paloma, y van a hablar los 4 candidatos, es decir, ahí se lanza la campaña electoral del Frente Amplio, así que en la medida de que los canarios puedan asistir ahí, los esperamos, y va a ser una gran fiesta popular de todo el Frente Amplio. Pereira, muchas gracias. A las órdenes. A ustedes también, será hasta la próxima, que pasen bien. Chau, buenas noches.